En la última clase que yo hice del libro de Hebreos, nosotros estuvimos hablando acerca de la introducción, básicamente, de lo que el libro nos dice en referencia al contexto del libro de Hebreos. En la mente de muchas personas, específicamente de los hermanos cristianos, cuando tratan de hablar con nosotros acerca de las raíces hebreas, algo ocurre que de repente no un odio, pero sino una actitud antisemita, antijudía, anti-Torá, entra dentro de ellos. Y el problema que estamos teniendo es que muy pocas personas dentro del mundo, si lo quiere llamar nazareno, mesiánico o lo que sea, raíces hebreas, no estamos dedicándole el tiempo al servicio del templo. Y yo pienso, en mi opinión, que el estudio del servicio del templo nos ayuda a entender muchas lagunas que el libro de Hebreo contiene. Porque recuérdense que el libro de Hebreo fue escrito a una audiencia hebrea, con un idioma hebreo, un punto de vista completamente hebreo. Yo creo que es injusto nosotros poder tratar de dar una interpretación al libro de Hebreos, que fue escrito a los hebreos, y no tenemos la mínima idea de quién era la audiencia, cuáles eran los problemas en el primer siglo en referencia a políticos, religiosos, quienes estaban dominando a Jerusalén, quiénes eran los líderes religiosos y políticos, cuáles eran los problemas principales que habían en ese lugar, cuándo aproximadamente fue el libro de Hebreos escrito, quién era la audiencia, en qué contexto. Déjenme hacer una pregunta a todos ustedes que me están escuchando. ¿Cuántos de ustedes han escuchado o han estudiado el libro de Hebreos en el contexto del día de expiación? Estudiando el día de expiación en conexión con el libro de Hebreos. Muy pocas personas. Si tienen algunas preguntas acerca del tema, por favor, regrese a la semana pasada, que yo hice una introducción, los que están con nosotros por primera vez, y puedes repasar la información que cubrimos la última semana. Pero para comenzar esta semana vamos a continuar. Y una de las cosas que tenemos que entender que hay la diferencia de los sacrificios diarios. Los sacrificios diarios que se hacían, vamos a poner 365 días al año, ¿no? Pues habían 364 días en la cual se hacían unos sacrificios específicos, pero había un día en particular en la cual los sacrificios no se hacían por la comunidad, sino que se hacían por el sumo sacerdote. Habían 16 animales en los cuales se traían en el día de expiación. 16 animales que se sacrificaban en ese día. Entonces, cuando una persona habla acerca del libro de Hebreos y de repente dice, no, que el libro de Hebreos dice que si la sangre de los becerros y los machos cabríos no expían por los pecados, pero no te dice en qué día del año se está ofreciendo que habla ese versículo. Vamos a ir rapidito. Se vendría siendo el capítulo 15, el capítulo 9. Y el capítulo 9, versículo 15. Específicamente, vamos a ver si consigo aquí. El versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez por siempre en el lugar santísimo. Entonces, continuamos leyendo y brincamos al versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santificada para la purificación de la carne, cuando entendemos el servicio del templo o leemos el Mishnah, en la cual contiene lo que se llamaba el tratado de Yomá, también leemos el tratado de Midot. Pero si entendemos el Mishnah y la evidencia histórica de donde se encuentra lo que se hacía en el día de expiación, sabemos que el versículo 13, el 12 y el 13 se habla en referencia del día de expiación. En otras palabras, el libro de Hebreos no está hablando acerca de los levitas, está hablando acerca de los sumos sacerdotes que son parte de los levitas. Todos los sumos sacerdotes son levitas, pero no todos los levitas son sumos sacerdotes. ¿Sabían ustedes que habían diferentes tipos de sacerdotes, de ofrendas? Se encuentra la ofrenda que se consumía completamente, que se llama olá,
Se llama la ofrenda de harina, que se llama minja. También se encuentra la ofrenda shelamim, que es la ofrenda de paz. Y esas tres ofrendas son voluntarias. Por eso es que Pablo dice en Romanos 12, versículo 1. Vamos al capítulo. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Pablo específicamente nos dice que nos presentemos como sacrificio vivo. Él dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Yahweh, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, aceptable al Todopoderoso, que es vuestro razonable culto, ¿ok? O servicio. Eso es un vocabulario del templo. Y muchas personas leen esos versículos, no entienden de qué está hablando, de que nosotros estamos haciendo ahora mismo, nos estamos ofreciendo nosotros como una ofrenda voluntaria, una olá. ¿Okay? Pero también se encontraban los otros sacrificios, los últimos dos que se traían al altar externo. Había un altar externo en los atrios de los levitas. Había un altar de incienso que se encontraba dentro del lugar santo, y ya estaba el lugar santísimo donde se encontraba el pacto del convenio, el arca del pacto. Pero también había un altar en el monte de los olivos, donde se mataba la vaca roja, y habían otros sacrificios que se hacían allá. Pero en el altar externo, en la cual se encontraba en los atrios de los levitas, también se hacía hatat, ofrenda por el pecado, y asham, ofrenda de expiación. Y los últimos dos sacrificios, fuera de los primeros tres, olá, minja, shelamim, esos son voluntarios. Los últimos dos, hataat y asham, es cuando hay una transgresión en contra de tu hermano, o cuando rompiste un mandamiento que no quisiste hacerlo, un mandamiento que rompiste involuntariamente. Y ahí tú traes una ofrenda para hacer expiación, para tener una relación más íntima con el Todopoderoso. No estamos hablando de esos sacrificios en este momento, estamos hablando acerca de los sacrificios que se llevaban a cabo en el día de expiación. Y por cierto, en el día de expiación se hacían estos también, pero solamente por el sumo sacerdote. Lo hacía por él y por su familia y por la familia de los sacerdotes, y después lo hacía por la comunidad. Que desafortunadamente el libro de Hebreos y el servicio del templo, en conexión con el servicio del templo, ha sido un área que muy pocas personas pues han podido tener el tiempo de explicar o de buscar. ¿Sabían ustedes que hay 3 niveles de pecado en la Biblia? Cuando una persona, específicamente un hermano cristiano, dice, no, que Cristo murió por todos nuestros pecados. Bueno, ¿cuál de ellos murió? Porque está iniquidad, está rebelión y está el pecado. Hay 3 diferentes niveles de pecado. Está avón, perversidad, que es maldad moral o falta, iniquidad. Una perversidad, ya eso es algo moral. Te encuentra también el pesha, que es una revuelta o una rebelión nacional o moral o religiosa. Una rebelión, el pecado o transgresión o violación. También se encuentra se llama el hataat. Hataat es un delito, pecados a veces habitual, de pecados habituales, y su pena, la ocasión, el sacrificio, expiación. En otras palabras, o un delincuente. En otras palabras, hay 3 diferentes niveles de pecado: avon, pesha, hataat. Quiere decir, ¿cuál de esos 3 Yeshua vino a morir por ellos? Yeshua vino a morir por el único pecado que no había sacrificio, hermanos. Yeshua vino a morir por el pecado de rebelión, en la cual no había perdón. Por eso fue que David, cuando él pecó y cometió adulterio y homicidio, él lo primero que hizo fue subió directamente al Todopoderoso para que él perdonara. Porque sabemos que en la Biblia no había perdón para pecados voluntarios. Solamente el Todopoderoso podía perdonarlos. Y por eso es que en el día de expiación es el único día en el cual solamente el sumo sacerdote podía hacer expiación y podía ser el mediador entre el pueblo de Israel con el Todopoderoso. Y él hacía oraciones para que perdonara a su familia, para que lo perdonara a él,
y a través del perdón entonces podía hacer una intercesión por el pueblo de Israel. Y solamente Yahweh puede perdonar el pecado voluntario. No habían sacrificios para ellos. Entonces, si Israel pecó voluntariamente, si fueron echados de la tierra porque pecaron las 10 tribus de Israel y fueron a la dispersión, entonces ahí vemos que la razón por que Yeshua pudo venir y morir y restaurar a su pueblo para que su pueblo pudiera traer restauración a la humanidad. La salvación es para toda la humanidad. Pero cuando ya usted proclama al Mesías, ahora tiene que ser injertado Israel. Continuamos en el libro de Hebreos porque no me quiero despistar y quiero por otro lugar. Por eso es que el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 26 dice al 29. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Recuérdate que es voluntariamente, ya eso es premeditado, por eso es que los adúlteros en la palabra, en la Biblia, morían. Porque el adulterio no es algo que solo pasa, el adulterio es premeditado. El adulterio es algo que fue planificado. El versículo 27 dice, sino una horrenda expectación de juicio y de fervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, mueres irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Por eso ese versículo habla en ese contexto. Ahora me voy a desviar un poco porque voy a hacer una conexión que yo encuentro que muy pocas veces nosotros hacemos. Pregunta. Un rabino me hizo una pregunta a mí en Jerusalén cuando estuve allá en el 2004 y fue una pregunta muy buena que me causó a continuar mi estudio y por eso es que he llegado a esta conclusión acerca de la carta a los hebreos. El rabino me preguntó y me dijo, Rico, si esta es la forma que me lo preguntó, que me dice, si este Jesús que tú sirves es el Mesías, ¿por qué murió en Pascua y no murió del día de expiación? Eso fue una buena pregunta. En ese momento no tenía la respuesta. Pues me fui a mi habitación en Jerusalén donde me estaba quedando y me puse a estudiar todo el día y conseguí la respuesta al otro día, porque yo regresé a la yeshiva. Cuando yo estuve hablando con él, pues yo le dije, rabino, Yeshua vino y murió en el día de Pascua porque el día de Pascua es para redención individual. ¿Qué tuvo que hacer el pueblo de Israel cuando fueron redimidos de Egipto? Cada una de las familias de Israel tuvo que poner la sangre del cordero en sus linteles para que ellos pudieran ser redimidos. Pero el día de expiación es para perdón de toda la comunidad y de toda la casa de Israel. Por eso es que él viene durante las fiestas del otoño, las fiestas del invierno, del otoño. ¿Okay? Por eso es que él cumplió las fiestas, los requisitos proféticos de las fiestas de la primavera. Y por eso es que su regreso va a venir después en el sonar de la trompeta y después el día de expiación. Y después moraremos con él en las fiestas de la novia de las bodas del Cordero en el milenio. Y ahí vamos a subir a Jerusalén en los días de Pentecostés, de tabernáculos. Ok, continuamos. Entonces, voy a hacer una conexión. La pregunta es entonces hacia ustedes. Si Yeshua murió en Pascua, ¿cómo puede él traer restauración a toda la casa de Israel si no muere en Yom Kippur? Buena pregunta, ¿no? Yo espero que me estén siguiendo. La respuesta, en mi opinión, va de esta forma. Muchas personas cuando se le dice que Jesús es el Cordero de la Pascua, que lo es, porque Él es el Cordero, Él se dio gratuitamente, se dio voluntariamente para como un Cordero para redención, hermano. El Cordero de la Pascua es solo para redención. Bueno, todavía nos queda santificación, todavía nos queda justificación, reconciliación. Entonces, ¿cuáles son los otros sacrificios que cumplen esos requisitos? Ya Yeshua murió como el Cordero de la Pascua. Ahora,
él también cumplió los requisitos de la vaca roja. Y eso es un estudio que yo quiero que ustedes escuchen para conectarlo con esto. Otro de los requisitos que Yeshua cumplió al mismo tiempo que se declaró el Cordero. No solamente está haciendo el rol del Cordero de la Pascua, pero también hizo el rol del becerro de oro, de la vaca roja. Perdón, becerro de oro. ¿Okay? Está haciendo el rol de la vaca roja que trae santificación. ¿Okay? Y también, en mi opinión, él está cumpliendo los requisitos de Yom Kippur, del día de expiación. También, les voy a probar cómo. Por ejemplo, ¿por qué tuvo que Juan el Inmersor, el Bautista, declararlo a él el Cordero de Elohim? Cuando lo vio que dice, ahí viene, what? Comes the Son of God, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Ahí viene el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Por qué es importante que Juan el Bautista, el Inmersor, dijera esas palabras de acuerdo al servicio del templo? Porque Juan era levita de la descendencia de Abía. Quiere decir que él era la única persona que podía declarar a Yeshua como el Cordero de la Pascua. Porque un levita son los que escudriñan, los que verifican, los que declaran el Cordero apto para el sacrificio. Si Juan el Bautista no hubiera declarado esas palabras, Yeshua no puede ser el Cordero de la Pascua, porque tiene que seguir el patrón del servicio del templo. ¿Ok? He aquí el Cordero de Dios. Cuando Juan el Bautista expresó esas palabras, es como el sello del levita que garantiza que ese cordero se puede utilizar para el sacrificio. Otra pregunta, ¿por qué Yeshua se tuvo que bautizar el mikvah? Sabemos que la inmersión es una transición de impuro a puro. La inmersión no era nada nuevo. También se encuentra la inmersión que solamente una inmersión que se aplica al que está convirtiéndose del gentil a judaísmo, en la cual él se convierte ahora, y hay una inmersión que tipifica el cambio y estatus de su vida, de un pagano a un siervo del Todopoderoso, parte de la comunidad de Israel. Entonces la pregunta es, ¿por qué Yeshua tuvo que hacer inmersión? Yo pienso, de acuerdo a la evidencia, que lo que ocurrió en el río Jordán con Juan el Inmersor y Yeshua no fue una, how do you say that in Spanish? No fue una transición, sino fue se me olvidó ahora la palabra, me van a disculpar. Fue un cambio de sacerdocio de Juan el Inmersor, del Bautista, que era de la línea de Aarón, y cuando hubo inmersión que salió y hubo la voz del cielo que dijo, este es mi hijo en la cual estoy bien complacido. Pongan atención a eso, porque fue el Padre el cual está ungiendo a su hijo para que él haga el rol del sumo sacerdocio. Por eso fue que Juan tuvo que morir. ¿Perdón? No fue transferencia, fue una transición. Exacto, gracias, mi amor. No fue una transferencia, fue una transición. Porque si es transferencia, quiere decir que Yeshua se convierte en un sacerdote de la línea de Levita. Pero como él no es hijo de Aarón, él no puede ejecutar como hijo de Aarón. ¿Ok? Entonces estamos viendo de que todos los puntos que ocurren tienen un propósito. De la forma en la cual Juan expresó la palabra aquí, el Cordero de Dios, y por qué se tuvo que hacer inmersión para que haga un cambio de estatus, preparándolo para el sacerdocio. Y sabemos que Juan tuvo que morir. ¿Por qué fue que el ministerio en realidad no ocurrió hasta que Juan el Bautista murió? Porque ¿cómo es posible que Yeshua hubiera podido ser un sumo sacerdote cuando Juan el Bautista, que era descendiente de la línea de Abía, del orden de Abía, que se encuentra en 2 de Crónicas, capítulo 24, versículos 9, 10 y 11. El turno de Abía. Habían 24 órdenes de sacerdotes que hacían trabajo toda la semana,
una familia por semana durante todos los años, y los 24 órdenes de los sacerdotes tenían que presentarse en todas las fiestas. Por cierto, el libro de Apocalipsis habla acerca de los 24 ancianos. El libro de Apocalipsis está dando una conexión con el servicio del templo. Cuando Juan el Bautista muere, ahora la única persona que se merecía ser un sacerdote de acuerdo a la línea de Aarón era Juan, pero como él murió, Anás y Caifás. Anás era el suegro de Caifás. Ellos eran saduceos y ellos no eran la línea de Aarón, eran levitas, pero no de la línea de Aarón. Ellos compraron su sacerdocio a los líderes romanos y al rey de Israel que se encontraba en ese tiempo, que era de descendencia de Herodes o de los edomitas. Continuamos. Entonces vamos a buscar ahora la evidencia de los rituales del día de expiación, porque yo creo que Yeshua sí cumplió los requisitos bíblicos para declararse el Mesías y para declararse en una ofrenda completa. Siendo el Cordero de la Pascua, él dio voluntariamente, se ofreció para que morir por redención de su pueblo Israel. La vaca roja habla acerca de la santificación, el libro de Hebreos lo habla, capítulo 13, versículo 10 al 13. Pero ahora vamos a buscar cómo es que los requisitos del día de expiación también se están cumpliendo en ese mismo momento, porque él no va a regresar para morir. Quiere decir que todo se tiene que cumplir a su momento correcto. En el templo, en el día de expiación, había lo que se echaban suerte. Se echaban dos suertes. Había unos dardos, que se llamaba uno Kadosh la Adonai, santo para el Todopoderoso, y el otro para Azazel. ¿Ok? Entonces, uno de los milagros del templo era de que después de cuando hubo el gran terremoto, que fue cuando Yeshua murió, que hubo el temblor de la tierra, que el próximo Yom Kippur, la suerte que caía a la mano derecha, el sacerdote metía su mano dentro de una cajita de madera y adentro se encontraban las dos suertes, 50% de que salía, pero antes de que Yeshua muriera, salía la suerte para Adonai, para el Señor, en la mano derecha. Y el sumo sacerdote levantaba su mano derecha, declarando que el macho cabrío que se encontraba ahí era para el Señor. Y después la otra suerte era para Azazel. Pero después del gran terremoto que hubo en el día de Pascua, cuando Yeshua murió, el Talmud nos dice que por 40 años corrido nunca cayó la suerte a la mano derecha del sumo sacerdote para el Señor. Ya sabían que había algo raro. La menorá, el candelabro de oro que se encontraba dentro del lugar santo, la lumbrera principal que se encontraba en el centro de los siete brazos de la menorá, la del centro se apagaba a solo todas las noches. Y eso se suponía que se mantuviera encendido 24 horas al día. Las puertas del templo se abrían solos. Hermano, la puerta del templo era grandísima. Eran 60 codos de alto y 20 codos de ancho. Sobre 80 pies de alto y 20 codos viene siendo como un pie y medio, casi como 25 pies de ancho. Se abrían solas, se tomaban 30 sacerdotes para abrir la puerta del templo. ¿Ok? Entonces estamos viendo que cuando se sacaba la suerte para el Señor, lo ponían entre medio de los cuernos del macho cabrío, que era para el Señor, a la mano derecha del sumo sacerdote, y ahí podemos ver al sumo sacerdote, al sacerdote Sagán, a la mano derecha, y a la mano izquierda el catoliquín. No el católico, ¿ok? Pero el catoliquín, que era el tesorero. Estaba el sumo sacerdote en el centro, un sacerdote a la mano derecha y otro a la izquierda, y cuando le ponían la suerte que caía para el macho cabrío, que era para el Señor, le ponían la suerte entre medio de los cuernos para saber y distinguir cuál era uno con el otro. Después, ellos ataban un hilo rojo a los cuernos del macho cabrío que era para el Señor y después otro hilo rojo para los cuernos
que era para el macho cabrío que era para Azazel. Por cierto, hermanos, era el macho cabrío para Azazel que llevaba el pecado de Israel cuando lo dejaban ir y lo soltaban al desierto. Y yo creo que Yeshua está cumpliendo los dos requisitos, pero ahí hay un punto interesante que tenemos que nosotros entender. Si tenían que haber dos machos cabríos exactamente igual para que el día de Yom Kippur fuera aceptado, ¿qué ocurrió en la historia de Yeshua? Cuando vamos a la enciclopedia Wikipedia, nos da un dato bien importante acerca de Barrabás. Vemos que está Pilato en el centro, tenemos a Yeshua ben Yosef, y también tenemos a Barrabás. Pero de acuerdo a algunos textos griegos antiguos, el nombre de Barrabás completo era Yeshua bar Abbas. Yeshua era el nombre de Barrabás, Yeshua bar Abbas. Y bar es la palabra aramea para hijo, Abba es padre. Quiere decir, Yeshua, el hijo del padre, salvación de José, Yeshua ben Yosef. Quiere decir que aquí vemos un patrón de Yom Kippur en el juicio de Yeshua. ¿Y por qué yo hago esta comparación? Porque Barrabás tenía el mismo propósito que Yeshua vino a hacer. Yeshua vino a restaurar las tribus de Israel, restaurar el reino a Israel. Por eso que él mandó diciendo a los discípulos, le voy a buscar el versículo ahora en Mateo capítulo 10, versículos 5 y 6. Matillau, capítulo 10, versículos 5 y 6. Oigan el vocabulario, dice, a estos 12 envió Yeshua y les dio mandamiento diciendo, por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudades de los samaritanos no entraréis. Mas id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel, que son referencia a las 10 tribus de Israel, y yendo predicad diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, la expresión Malchut Hashamayim siempre me parece bien curioso cuando muchos hermanos cristianos usan el reino de los cielos y se refieren al reino en los cielos, cuando en referencia a cualquier persona, cuando en realidad cualquier persona que estudie la escritura de un contexto hebreo sabe que la expresión Malchut Hashamayim, el reino de los cielos, es una expresión idiomática en referencia al servicio a la restauración de las 12 tribus de Israel. Por eso fue que Yeshua envió a 12 discípulos a buscar a las 10 tribus perdidas. ¿Ok? Entonces vemos nosotros aquí que Yeshua vino a restaurar el reino. El reino no estuvo preparado, pero vino a restaurar el reino del plan de la misión de redención. Barrabás era un celote. Era de una de las ramas del judaísmo que estaba atado con la casa de Shammai, que se llaman en hebreo los sicarios, sicari, que eran los hombres con las dagas, que mataban a las personas. Básicamente, a Barrabás tenía el mismo propósito que Yeshua. Él quería la restauración del reino, pero de un método diferente. El mismo propósito, diferente método. Yeshua lo quería hacer basado en el plan de redención que fue establecido en Éxodo. Barrabás lo quería hacer por la fuerza, matando a los romanos para salir de los romanos y del poder que había invadido a Israel en ese tiempo. ¿Ok? Quiere decir que aquí vemos ahora el patrón del día de expiación. 2 machos cabríos. Recuérdate, hermano, que esto es un simbolismo. 2 machos cabríos. Uno se llama Yeshua, el hijo de José, y el otro se llama Yeshua, el hijo del Padre. Uno fue dejado ir y el otro fue ofrecido al Todopoderoso, siguiendo el mismo patrón que ocurrió en el día de expiación con el macho cabrío. ¿Esto tiene sentido, hermano? Espero que sí. ¿Ok? Continuamos. ¿Cómo podemos nosotros probar esto? ¿Se recuerda cuando yo les dije a ustedes que el sumo sacerdote, cuando él, por cierto, si ustedes quieren ver las imágenes, yo voy a poner el PowerPoint. Yo creo que el PowerPoint ya se encuentra en la página de Red. En los estudios, si para ir a la página de Red, en los estudios de PowerPoint, en los recursos, ahí pueden ver el estudio y pueden hacerlo. Por cierto, voy a subirlo de nuevo porque le he añadido algunas fotos.
Pero si nosotros entendemos el servicio del día de expiación, sabemos que el sumo sacerdote, cuando echaba suerte y la suerte caía para el macho cabrío en la mano derecha, para el Todopoderoso, para Yahweh, para la Adonai, él agarraba el dardo y lo ponía entre medio de los cuernos del macho cabrío que era para el Señor. Y tú dices, pero Rico, ¿qué tiene que ver esto con Yeshua? Hermano, una conexión muy grande, porque la Biblia nos habla acerca del título que pusieron sobre la cabeza de Yeshua cuando estaba en el madero, que dice Yeshua Hanotzrim Vemelech HaYehudim. Está en 3 idiomas, pero en hebreo, si tú haces un acróstico del nombre Yeshua de Nazaret y rey de los judíos, en hebreo se suena de esta forma: Yeshua Hanotzrim Vemelech HaYehudim. Si tú agarras un acróstico de cada primera letra de las 4 palabras que vemos ahí, de las 5 palabras que vemos ahí, o de las 4, vamos a ver las letras que componen el nombre Yod Hei Vav Hei, que dice Yahweh. Quiere decir que Yeshua fue la ofrenda dedicada a Yahweh y el título encima de la cabeza relata eso, atándolo con el servicio de expiación que se hacía todos los años. Así Yeshua está cumpliendo los requisitos que se celebraban en ese tiempo, en el día de expiación, pero los requisitos para el día de expiación también lo está cumpliendo en conexión con el día de Pascua y con el Cordero de la Pascua, y los requisitos por Yeshua morir en el lugar de los olivos, en el monte de los olivos, está cumpliendo como la vaca roja. Por eso fue que hay un versículo que dice que Yeshua le pusieron unas vestimentas rojas. A ver si consigo este versículo aquí en mi computadora, en lo que hablo con ustedes, porque es importante. Le dice, en inglés es Scarlet Garments, y lo voy a buscar en esa forma en inglés y lo vamos a conseguir. Scarlet, y cuando buscamos la palabra Scarlet o Crimson, uno de los dos, en el libro de Juan o Mateo, mira lo que dice aquí, en el versículo, Mateo 27, versículo 28. Dice de esta forma: después de desnudarle, le echaron encima un manto de escarlata. ¿Qué significa escarlata? ¿Qué color es ese? Rojo. Okay, voy a buscar en mi otro programa bíblico que tengo para que puedan ver que ese es cuál. Ese es Mateo 27, 28, ¿no? Mateo 27, 28. Y cuando buscamos aquí en el capítulo de Mateo 27, 28, vamos a ver lo que significa la palabra scarlet, para que ustedes puedan ver que Yeshua está haciendo tantos requisitos, está cumpliendo tantas cosas. Y para mí lo encuentro tan fascinante de que el Mesías, nada, ni una letra, todo fue cumplido. Pero tenemos que buscar esta información. Muchas personas no lo buscan. Dice la palabra de por scarlet, escarlata, color, es básicamente coquinos en griego. Y viene la palabra cocos, que dice como una semilla, ¿ok? Como un grano, pero también escarlata, ¿ok? Que es un color rojizo. Ahora la pregunta hacia ustedes, hermanos, es esta: ¿por qué lo vistieron de rojo? No tiene sentido. ¿Por qué lo vistieron de rojo? Al menos que entendemos lo que es el sacrificio de la vaca roja, y ahí podemos hacer nosotros nuestra conexión con la vaca roja. Y esto es muy importante, porque desafortunadamente nosotros no hacemos estas conexiones y crea un error en tratando de investigar o de escudriñar las escrituras solamente desde el punto de vista occidental, sin el entendimiento del servicio del templo. Por eso que muchas personas utilizan el servicio al libro de Hebreos para decir que ya la ley ha sido abolida. ¿Ok? Vamos a continuar. A ver si podemos entrar nosotros al capítulo 7 que hicimos la semana pasada, pero ya hicimos una introducción. Y quiero recalcar un poquito acerca de lo que ocurrió la semana pasada en el libro de Hebreos. ¿Ok? Así que vamos a comenzar del primer versículo. Y voy a brincar unos cuantos versículos ahí porque no tengo tiempo de expandir mucho en ellos. Pero si no me tomaría demasiado tiempo, porque quiero ir directamente al tema. Recuérdense que el orden de Melquisedec es un orden. Yeshua no es Melquisedec.
Yeshua vino en el orden de Melquisedec, muy diferente. Y el libro de Hebreos capítulo 7 te dice exactamente eso. Pero mira qué interesante, te lo voy a probar ahora. Versículo 1, capítulo 7. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Elohim Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo, quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. Aquí sabemos que Yeshua no es Melquisedec, sino que él vino a la similitud de Melquisedec, muy diferente. Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de días, ni hecho semejante, sino hecho semejante al Hijo de Elohim. Permanece sacerdote para siempre. Bueno, Yeshua, vemos en el libro de Mateo, en el libro de Lucas, que se le estableció una genealogía. ¿Ok? Sabemos que él es más que un hombre, pero en este momento vamos a hablar de algo. Y tiene un padre celestial, pero también tuvo un padrastro terrenal y tuvo una madre también. Lo que te está hablando aquí, hermano, es que el orden de Melquisedec es un sacerdocio que no tiene genealogía, no viene como los hijos de Aarón. Los hijos de Aarón eran genealógicos. En otras palabras, si tú tienes un sumo sacerdote de Aarón, pues cuando él muere, su primogénito, que es un varón, su primer varón, se convierte en el primogénito y ahora él se convierte en el sumo sacerdote. Sabemos que ya esto no prevalecía en el primer siglo porque los romanos, ellos compraban el sacerdocio y se lo daban a la persona que más le convenía a ellos para que tuvieran ellos el dinero del templo y cosas así. Entonces los saduceos, ellos compraban el sacerdocio. Y sabemos que Anás no era un sacerdote que era legítimo para ser sumo sacerdote, y los sacerdotes del del segundo templo en la era del primer siglo no eran tampoco aptos para estar en ese lugar. Ok, continuamos. Entonces sabemos, aquí quiero que vean un contraste bien interesante, que es que el escritor está diciendo que hay uno que viene con genealogía y hay otro que no viene con genealogía. Ok, me gustaría brincar al versículo 11, por favor, porque no tengo tiempo de hablar del 4 al 10, me tomaría mucho tiempo. Pero aquí donde viene el contraste. Y yo quiero que ustedes noten cuáles son los beneficios del orden de Melquisedec versus el orden de Aarón. ¿Ok? Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. Mira la pregunta que hace. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no fuere según el orden de Aarón? ¿Están viendo el contraste? Él no tiene una agenda. Él está tratando de establecer a Yeshua como ese sumo sacerdote que fue prometido para venir de los cielos, del sumo sacerdocio celestial. Pero ¿cómo puede ser Yeshua ser un sumo sacerdote celestial cuando el templo todavía estaba vigente? Por 40 años el templo estuvo vigente con los sacrificios a diarios. Y tenemos la evidencia de esto en el libro de Hechos, capítulo 21, cuando Santiago le habla a Pablo para que tome un voto nazareno, en la cual ahí tiene que pagar los animales por otros 4 personas, y serán bastantes animales para traer y hacer el sacrificio y presentar la ofrenda. Entonces, ¿qué sacrificio en realidad Yeshua vino a cumplir? Porque los sacrificios externos en el altar externo de los atrios de los sacerdotes todavía estaban vigentes hasta la destrucción del templo. Pero el Talmud, recuerde lo que le dijo anteriormente, Talmud nos habla y nos dice que hubieron unos milagros que ocurrieron 40 años corridos que les dio una indicación a ellos de que había algo que no estaba bien. Y yo pienso que aquí fue donde Yeshua está oficiando en el tabernáculo celestial como el sumo sacerdote. Por eso fue que por 40 años corridos el sacerdote que estaba en la tierra, cuando levantaba el dardo, la suerte que era para el macho cabrío, que era para el Señor, nunca más cayó en la mano derecha, siempre en la mano izquierda, dejándole saber a la comunidad de que ya ese sacrificio no era aceptado por el Todopoderoso.
¿Por qué? Porque los sumos sacerdotes en la tierra eran profanados y no eran hijos de Aarón, transgrediendo, rompiendo el mandamiento que fue establecido en la montaña, en el monte Sinaí, de que solamente los hijos de Aarón podían entrar al lugar santísimo. Hubieron solamente 12 sumos sacerdotes, desde Aarón hasta la destrucción del primer templo. 12 sacerdotes, desde Aarón hasta la destrucción del primer templo. En el segundo templo, hasta la destrucción del segundo templo, hubieron sobre 300 sacerdotes que morían, porque ellos no eran dignos de estar en ese lugar. ¿Ok? Continuamos, hermanos. Yo espero que esto tenga sentido, que le esté gustando, un poquito retante, pero vamos a estudiar esto. Vamos, el versículo 12 del capítulo 7 dice: porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Ok, muchas personas en el sistema religioso usan ese versículo para decir que ya la ley pasó. Hermanos, si recordamos que en el monte Sinaí la intención del Todopoderoso era para que todos los primogénitos de Israel fueran sacerdotes. Voy a leer el versículo. Éxodo 19, versículos 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Hermano, le voy a decir algo. Nosotros no somos sumos sacerdotes. Si nosotros fuéramos unos sumos sacerdotes, ¿para qué necesitaríamos nosotros a Yeshua? Y por cierto, aunque fuéramos sumos sacerdotes, no tenemos un templo para oficiar. Y no tenemos acceso al lugar santísimo. ¿Ok? Entonces la intención del Todopoderoso era de que los hijos de Israel se convirtieran en una nación de sacerdotes. ¿Pero qué ocurrió? El becerro de oro. Cuando el pueblo de Israel adoró el becerro de oro, es como ponerle un adendum especial a ese mandamiento cuando los levitas se levantaron para defender el honor del convenio y mataron a las 3,000 personas que adoraron al becerro de oro. En ese momento se les dio a los levitas, a los hijos de Aarón, la responsabilidad de ser sacerdotes. Pero hermanos, recuerden que habían 4 hermanos. Estaba Merari, estaba Gershon, estaba Aarón y estaba Coat. Los 4 hermanos eran descendientes del mismo Leví. Pero solamente a la línea de Aarón, a los hijos de Aarón, fueron los únicos que se les dio la responsabilidad del lugar santísimo y del sumo sacerdocio. ¿Okay? Quiere decir que todos los sumos sacerdotes son levitas, pero no todos los levitas son sumos sacerdotes. Y aquí estamos hablando acerca de que el orden de Aarón, el versículo 11 lo dice. Entonces quiere decir, ¿qué cambio de ley está hablando? ¿Qué cambio de sacerdocio está hablando? El sistema levítico regular. Porque habían cantantes y habían sacerdotes que eran guardias del templo, y habían sacerdotes que hacían el pan, y habían sacerdotes que hacían el incienso, y habían sacerdotes que hacían eso, los levitas, pero no, ellos no podían ir al lugar santísimo. Solamente un hombre podía ir de la línea de Aarón. Quiere decir que ¿cómo ocurrió el cambio? ¿Qué sacerdocio está hablando él? Está hablando del sumo sacerdocio. Ok, vamos a continuar. Hermanos, dicen, no me tienen que creer. Yo lo que quiero es que ustedes no crean lo que yo les digo. Búsquenlo conmigo, verifiquen la información, permitan que el Padre esté correcto en su palabra y que nosotros, por la falta de ignorancia, de entendimiento y de estudio, no manipulemos las escrituras para traer confusión. Ahora voy a continuar el versículo 13. ¿Y a quién de quien se dice esto es de otra tribu? Está hablando de Yeshua, la cual nadie sirvió al altar. Eso es una pregunta bien importante. Porque manifiesto es que nuestro Señor, nuestro Maestro, vino de la tribu de Judá, la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Quiere decir que Yeshua no podía oficiar en el templo porque no era hijo de Leví. El versículo 5 es bien claro y explica lo que yo dije anteriormente de que Yeshua no es Melquisedec, sino que él vino en el orden de. El versículo 15 dice, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza o similitud de Melquisedec se levanta
un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento, acerca de la descendencia, genealogía, hermanos, sino según el poder de una vida indestructible. Ahora, de ahí en adelante, el escritor te va a describir por qué Yeshua es mejor sacerdote versus el orden de Aarón. Y tiene que ver con la humanidad, porque el sacerdocio del cielo es indestructible. Versículo 17. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hermanos, pongan atención, porque ahora el escritor va a desarrollar su tema utilizando Salmo 110, versículo 4, y te lo va a citar mínimo 3 veces. ¿Por qué? Para establecer un orden de que Yeshua no fue establecido por genealogía para ser sacerdote. Él fue establecido por un mandato y una how do you say an oath? Y una promesa que él dio. Por el testimonio del Padre que él dijo, tú eres para siempre según el orden de Melquisedec. Un sacerdote para siempre, que vive para siempre según el orden de Melquisedec. Hermano, cuando ustedes escuchan este tema, me gustaría que me enviaran un email a Wisdom in Torah. Pueden ir a mi página en inglés y ahí ven el email. Me gustaría oír sus comentarios a ver si esto tiene sentido, porque si no tiene sentido, yo me gustaría regresar de nuevo y enseñarlo. Ustedes pueden escucharlo de nuevo, lo voy a poner en el website esta misma noche. Pero me dan sus comentarios al respecto, ¿ok? Ok, continuamos, hermanos. El versículo 18 dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y ineficacia. Recuerden que en los versículos anteriores está hablando de Yeshua, que viene como un orden de un sacerdocio que es eterno, y está comparando a Aarón, que ellos mueren. Recuérdate que el primer versículo del capítulo 7 dice de esta forma, el versículo 3 del capítulo 7 dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Quiere decir que este sacerdocio de Aarón, este sacerdocio de Melquisedec no proviene de una genealogía de esta tierra en la cual muere una persona y la otra persona continúa su sacerdocio, pero que este sacerdocio continúa para siempre. Por eso es mejor. Entonces, ¿cuál es la ineficacia? ¿Cuál es la debilidad de los hijos de Aarón? Ahí vamos a investigarlo ahora. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos. Yo voy a cubrir la palabra mejor esperanza. La palabra mejor en el griego la menciona de nuevo en el versículo 22. Voy a esperar para hablar acerca de esa palabra mejor, porque cada hermano cristiano que yo oigo hablando del libro de Hebreos utiliza estos versículos para decir que ya Yeshua murió y resucitó, que el sistema levítico ya fue abolido, pero vemos los levitas oficiando en el templo en el libro 21 de Hechos, el capítulo 21 del libro de Hechos. Entonces hay confusión. La palabra no puede haber confusión bíblica. Ok, continuamos. El versículo 19. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Elohim. La palabra acercarnos a Elohim en el hebreo tiene más sentido. Se llama la palabra corbán. La palabra corbán, que se ha malinterpretado en el español como sacrificios, en realidad lo que significa cuando tú traes un corbán, te estás acercando a Elohim de nuevo para que haya una restauración de una relación íntima que fue rota por tu desobediencia al mandamiento. Versículo 20 dice de esta forma. Y esto no fue hecho sin juramento. Y esto no fue hecho sin juramento. Él fue hecho sacerdote. Porque los otros, ¿quiénes son los otros aquí? Los hijos de Aarón. Ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. ¿Por qué fueron sin juramento? Porque venía por genealogía. Pero Yeshua fue establecido por un juramento que hizo el Padre. Pero
que en este caso está hablando de Yeshua, con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Quiere decir un orden que no tiene genealogía, que vive para siempre, que es el sacerdote del lugar celestial. ¿Ok? Y recuerden, hermano, que él dice, juró el Señor. ¿Cuántos de ustedes nunca han visto la palabra shvuah en hebreo? Hagan un estudio en el tratado de la Mishnah de la palabra shvuah, juramentos, jurar. Y usted va a notar que cuando dice juró el Señor, quiere decir que esto tiene que llegar a su plenitud. ¿Por qué no puede romper su palabra? Si él rompe su palabra, quiere decir que él ha mentido y de acuerdo a las leyes de antiguos convenios, él tiene que morir y eso no va a ocurrir. El versículo 7, capítulo 7, versículo 22. Por tanto, Yeshua es hecho fiador de un mejor pacto. La palabra mejor en ese versículo, en el griego, es kreiton. Es el diccionario Strong's 2909, kreiton. Compare de un derivado del 2904 más fuerte, figurativamente mejor o más noble o mayor. No quiere decir que es mejor, que anuló aquello y que aquello ya no sirve, que es mejor, que es más fuerte. ¿Por qué es más fuerte? ¿Cuál es la diferencia entre los hijos de Aarón y el orden de Melquisedec? Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido que por la muerte no podían continuar. Hermanos, esa es la mejor, es fiador de un mejor pacto. Porque a través de Yeshua, él restauró el pacto de la Torá con los hijos de Israel y con toda la humanidad. ¿Y cómo lo va a hacer? Antes de ser rey coronado, porque él es el rey ungido, pero él no ha llegado a ser el rey coronado de Israel que está reinando ahora mismo. Él ahora mismo está haciendo la función del sumo sacerdote en este momento. Entonces, como él no muere, el sacrificio, la ofrenda que él hace por nosotros es continua para siempre. Mientras que los hijos de Aarón mueren porque vienen de una línea humana en genealogía. El capítulo 7 está estableciendo las diferencias de la genealogía del sumo sacerdocio de Aarón versus el orden de Melquisedec, que es un sacerdocio celestial. Continuamos. Y dice, versículo 24, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Ahí vemos la respuesta. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote, mira lo que dice, sumo sacerdote, no está hablando acerca de los levitas regulares del templo, está hablando solamente acerca de los sumos sacerdotes. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Versículo 27. Que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y después por los del pueblo, porque éste lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes, hombres débiles. ¿Por qué son débiles? Porque mueren, hermanos. Por eso son débiles. Por la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Es tan claro si leemos el capítulo entero. ¿Cuál era la debilidad de los sacerdotes de Aarón, los sumos sacerdotes descendientes de Aarón? La muerte y las imperfecciones. Si usted busca el Mishnah Torah de Rambam y empieza a estudiar todos los requisitos que se tenía que tener el sumo sacerdote para declararse sumo sacerdote, no podía tener ningún tipo de deficiencia ni imperfecciones. ¿Ok? Vamos a leer el versículo 7 del capítulo 9 de Levítico. Dijo Moisés a Aarón, acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Yahweh. Hermanos,
Ese versículo 7, si tú lees el versículo 27 del capítulo 7 de Hebreos, tú notas que el vocabulario es el mismo. ¿Okay? Está hablando de un sacrificio particular. El capítulo 5 y versículo 1 y 2 de Hebreos. Mira lo que dice. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. ¿Cuál es su debilidad? La muerte. ¿Ok? Entonces, pues, lo que yo voy a hacer ahora, yo lo voy a dejar ahí. Pero antes de entrar, de dejarlo en este lugar y para poder continuar la semana que viene, yo voy a leerle los primeros 6 versículos del libro de Hebreos, del capítulo 8, perdón. Los primeros 6 versículos del capítulo 8 de Hebreos. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Quiere decir, hermanos, el punto principal de lo que venimos diciendo, que para poder entender el capítulo 8, tenemos que nosotros entender el capítulo 1 al 7, porque el punto principal de lo que venimos diciendo, de lo que se lleva hablando, es el sumo sacerdocio. Te voy a decir cómo se manipula el sistema religioso este capítulo 8. Mira, te voy a dar un versículo antes de continuar. A ver cuánto tiempo tengo ya. Espero que estén disfrutando el tema, hermano. Yo sé que es bastante información, pero de verdad quiero cubrirlo bien y estoy yendo lo más lento posible. Pero muchas personas te citan este versículo, el versículo 7 del capítulo 8. Porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Sabían ustedes que en diferentes traducciones de la Biblia, el capítulo 7 de Hebreos, el capítulo 8, versículo 7, aparece en diferentes traducciones? Se habla de, vamos a ver lo que dice aquí. Mira, en esta versión, que es la versión Reina Valera actualizada, se lee de esta forma. Porque si el primer pacto, y si usted busca la palabra pacto en el griego, no aparece, hermanos. La palabra pacto está italizada. No se encuentra en el texto. Fue añadida por los traductores. Si el primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado lugar por el segundo. Vamos a buscar otra versión. Vamos a buscar la Reina Valera Gómez. Añadieron el primer pacto y la palabra pacto está italizada en ese versículo. Vamos a buscar otra versión en español. La Reina Valera regular. Aquí no se encuentra la palabra pacto. Vamos a buscar otra versión. 1865 Reina Valera dice, porque si aquel primer concierto hubiera sido sin falta, ¿ve? Entonces tenemos un problema grande, hermanos. La palabra pacto ha sido añadido a muchas Biblias, cuando en el griego la palabra diatheke, que significa pacto, no se encuentra en ese versículo. Entonces, si se lee como dice, ¿no? Vamos a leerlo sin la palabra pacto. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Verdad que no tiene sentido? Eso es lo que vamos a estudiar la semana que viene. Pero antes de continuar, voy a dejarlo con los primeros 6 versículos del capítulo 8. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó Yahweh y no el hombre. ¿Okay? ¿Sabían ustedes que hay una oración que se hacía en el Maxor? Se llama el Maxor de Yom Kippur y de Yom Teruah. Esto es un sidur ultra ortodoxo que ellos hicieron en la ciudad de Krakow, en Polonia, en el siglo XVII, XVIII y XIX, hasta el XX. Ya este sidur, esta oración ha sido extraída, ha sido quitada en el hebreo, pero dejaron algunas en inglés.
Este es un sidur completamente en hebreo. Pero mira, la oración básicamente es cuando se está sonando el shofar en el día de expiación, en el musaf, en la oración del musaf de una ofrenda extra que se encontraba en el altar, pues también unas oraciones en el tabernáculo, en la sinagoga, que se hacen en la tarde después del Shabbat en la mañana. Entonces, aquí básicamente dice que sea tu voluntad, que sea tu voluntad, tu presencia, que tú contestes las oraciones. Y dice, estoy parafraseando, ¿ok? Porque está en hebreo, estoy tratando de traducirlo. Y dice, así como aceptaste oraciones a través de Elías, que se recuerda para bien, y te voy a decir lo que quiere decir aquí, es que ellos estaban sonando el shofar las 100 veces, y después hacían esta oración, diciéndole al Padre, que así como se recordaba las oraciones de Elías, como parte, así como él recordaba las oraciones de Elías para bien, y dice, Ve-Yeshua Zarhapanim, Besar Metatron, y Yeshua el príncipe de la presencia, y el príncipe Metatron, que significa el guardián de Israel, el que guarda a Israel. Entonces quiere decir que en los sidures, en los libros de oraciones ortodoxos, se hacían oraciones en la cual en el día de expiación, hasta hace poco tiempo, a principios del siglo XX, en el día de expiación oraban al Padre en el nombre de Yeshua, el príncipe de la presencia. ¿Dónde se encuentra el príncipe de la presencia en los profetas? En el libro de Isaías, capítulo 63, versículo 8 o versículo 9, lo dice. Dice, en toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz, que en el hebreo es el Zarhapanim, el príncipe de la presencia, el mensajero de la presencia, los salvó, y en su amor y en su misericordia los redimió, y los trajo, y los sostuvo todos los días de su antigüedad. Quiere decir, hermanos, que los judíos en muchos años oraban en el día de expiación en el nombre de Yeshua, el príncipe de la presencia y el que guarda a Israel. También hay otro sidur que yo tengo en mis manos ahora mismo, ¿okay? Que es en la página 448 del libro Maxor de Rosh Hashanah, de Yom Teruah, de la fiesta de trompetas, de la Unión Ortodoxa, este es Union Orthodox Rosh Hashanah, habla acerca de esta oración, y la voy un poquito a parafrasear porque están en inglés. Que sea tu voluntad de que el sonido del tequía, shevarim, terrúa, tequía blas, el sonido de ese sonido del shofar, como vimos anteriormente, que nosotros sonamos, sea entretejido en la cortina celestial por el mensajero principal. Así como tú aceptaste las oraciones a través de Elías, que tú has recordado para bien, el sidur que dice aquí en inglés, y por cierto, en hebreo, ellos removieron el nombre, pero lo dejaron en el inglés. Dice, así como recuerdas oraciones a través de Elías para bien, dice Yeshua, el sumo sacerdote, el ministro del lugar santísimo, y el ángel o el mensajero que ministra, y que tú te llenes de misericordias a nosotros, bendito eres tú, el maestro de misericordia. Hermanos, quiere decir que el judaísmo por mucho tiempo estuvo orando en el nombre de Yeshua, el sumo sacerdote. El libro de Hebreos te está tratando de enseñar del rol de Yeshua como sumo sacerdote, pero el cristianismo completo está manipulando el libro de Hebreos, que fue escrito a los hebreos en un idioma hebreo, con un contexto del día de expiación. No saben los sacrificios, no saben el servicio, no saben todo el trabajo que tenía que hacer el sumo sacerdote y cómo las oraciones que tenía que hacer en ese día, pero están tratando de enseñar de un libro que no fue dirigido a ellos, quitándole la esencia del contexto. ¿Cómo nosotros podemos manipular la escritura de esa forma? Quiere decir, hermanos, que el contexto del capítulo 7 tiene que ver con ¿qué? Con el sumo sacerdote y la diferencia, la debilidad de los descendientes de Aarón que mueren
no prevalecen para siempre, mientras que la similitud del orden de Melquisedec, que es un sacerdocio celestial que fue establecido por el Todopoderoso, continúa siendo sacerdote para siempre. Y que fue establecido por el Todopoderoso a través de su juramento, no a través de genealogía. Por eso es que Yeshua no puede ser sacerdote en la tierra. Vamos a continuar, capítulo 8, versículo 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviere sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Por eso fue que en el día de expiación en el templo por 40 años, la ofrenda de los machos cabríos para el día de expiación nunca fueron aceptadas por el Todopoderoso después que Yeshua murió, resucitó, ascendió, hasta la destrucción del templo, porque él fue al único lugar donde Yeshua podía oficiar, al tabernáculo celestial, pero bajo el orden de Melquisedec, que como no estaba en la tierra, y como él no es hijo de Aarón, no puede oficiar en la tierra. Por eso fue que el templo fue destruido, hermanos. Cuando el templo fue destruido en el año 70, ahora la única forma que podemos tener acceso a la presencia del Padre es a través de este mediador, de Yeshua el Mesías, que él está oficiando no en el tabernáculo terrenal, sino en el único tabernáculo en el cual él puede oficiar, el tabernáculo celestial. Amén. Bueno, aquí lo vamos a dejar en el día de hoy, en la noche de hoy, y vamos a continuar la semana que viene con a continuación el capítulo 8. Continuamos con el capítulo 8 y el capítulo 9 y vamos a conectar el día de expiación y tenemos mucho más que aprender, hermanos. Que Yahweh los bendiga y los guarde, que ustedes se puedan ser bendecidos con estos estudios. Recuerde, no tienen que creer nada que yo les digo. Verifíquenlo todo y que la palabra del Todopoderoso sea verdadero y sea único en su vida. Yo voy a poner en el website, voy a ponerlo en el mismo post. Cuando usted abre mi página, va a encontrar este libro de Hebreos, la parte número 2. Por favor, escuche la parte número 1 y después la parte número 2. Voy a poner el PowerPoint, el estudio que tengo aquí, y también voy a buscar en la Mishnah en español, voy a buscar el tratado Yomá. Y si ustedes quieren estudiar conmigo, por favor, estudien ese capítulo de Yomá para que ustedes puedan ver el servicio del templo y cómo ocurría en el día de expiación, para que la semana que viene podamos ver ese patrón en el capítulo 9 del libro de Hebreos. Yahweh los bendiga, los guarde. Amén.